Imagina un vasto territorio que abarca desde las áridas arenas del norte de África hasta las frías y lluviosas islas de Bretaña. Ese era el Imperio Romano, una potencia que, en su apogeo, gobernaba sobre millones de personas de distintas culturas, idiomas y religiones. Fundado en 27 a.C. tras la caída de la República, el imperio alcanzó cotas de grandeza gracias a una combinación de militares aguerridos, ingenieros innovadores y administradores astutos. Las ciudades romanas brillaban con teatros, acueductos y foros, donde se discutían leyes y políticas. Bajo la Pax Romana, un largo periodo de relativa paz y estabilidad, el comercio floreció y las ideas se propagaron a través de una red de caminos impecables. Pero no todo era idílico. El imperio también enfrentaba desafíos internos como el abismo creciente entre ricos y pobres, y las siempre presentes amenazas en sus fronteras. Este coloso de la antigüedad no se forjó en un día, ni cayó de la noche a la mañana, pero su legado marcó profundamente la historia de la humanidad. La vastedad y complejidad del Imperio Romano llevaron a una crucial decisión en el año 285 después de Cristo, la división del imperio en dos partes. Diocleciano, el emperador de esa época, vio la necesidad de una administración más manejable y eficiente, dado el tamaño y los constantes desafíos que enfrentaba el imperio. Así, surgieron el Imperio Romano de Occidente, con Roma como su epicentro, y el Imperio Romano de Oriente, centrado en la pujante ciudad de Bizancio, más tarde Constantinopla. Esta bifurcación no solo obedecía a razones administrativas, también respondía a marcadas diferencias culturales, económicas y políticas entre las dos mitades. Mientras que Occidente soportaba el peso de invasiones bárbaras y una economía decadente, Oriente brillaba con una riqueza y una urbanización envidiables. La división ayudó a que cada parte se enfocara en sus problemas específicos, pero también sembró las semillas de futuras desavenencias y desmembramientos, alterando todo el curso de la historia europea y mediterránea. La crisis del siglo III fue uno de los periodos más turbulentos en la historia del Imperio Romano. Imagina una cadena de emperadores que suben al trono solo para ser rápidamente depuestos por rivales hambrientos de poder. En este torbellino de caos político, las fronteras del imperio eran constantemente asediadas por fuerzas bárbaras y, junto a las amenazas externas, las provincias internas se debilitaban por la fragmentación del poder. La economía también sufrió enormemente. La inflación se disparó y las monedas devaluadas apenas podían sostener el comercio y el ejército. A esta tormenta perfecta se sumó una grave crisis sanitaria provocada por epidemias, que diezmaron la población y acentuaron el colapso social. La anarquía militar y la decadencia económica crearon un panorama desesperante que puso al imperio al borde del abismo. Este periodo sombrío demostró que la gloria de Roma no era invulnerable y que sus cimientos, aunque grandiosos, podían tambalearse ante una combinación letal de amenazas internas y externas. El Imperio Romano de Occidente no solo se desmoronó por invasiones y guerras, sino también por profundos problemas económicos y sociales. La brecha entre ricos y pobres se amplió dramáticamente, generando tensiones e inestabilidad. Los grandes latifundios concentraban la riqueza en manos de unos pocos, mientras que el campesinado y los pequeños agricultores caían en la miseria, frecuentemente obligados a vender sus tierras o a convertirse en colonos, un tipo de siervos ligados a la tierra. Las cargas impositivas se volvieron insostenibles, asfixiando a los comerciantes y trabajadores urbanos, lo que resultó en el abandono de las ciudades y una reducción de la actividad comercial. Además, las constantes guerras requerían ingentes recursos, llevando a la acuñación de moneda de menor valor y a una inflación galopante. La corrupción y la burocracia ineficiente hicieron que los recursos no se administraran adecuadamente, exacerbando el descontento y la desconfianza entre la población. Estos factores no solo debilitaban el tejido económico del imperio, sino que también socavaban la cohesión social y la moral colectiva, dejando a una Roma decadente cada vez más vulnerable a las embestidas externas e internas. Durante el siglo IV y V, el Imperio Romano de Occidente fue escenario de frecuentes guerras civiles y el surgimiento de numerosos usurpadores.
Estos conflictos internos no solo drenaban recursos y vidas, sino que también socavaban la autoridad central, debilitando aún más un imperio ya en crisis. Emperadores legítimos eran depuestos y sustituidos por adversarios militares que rara vez lograban mantenerse en el poder por mucho tiempo. Este círculo vicioso de inestabilidad generaba un ambiente de desconfianza y traición, donde los generales y líderes locales aprovechaban cualquier oportunidad para tomar el control, fragmentando aún más el territorio imperial. Además, al concentrarse en estas luchas internas, Roma descuidaba la defensa de sus fronteras, posibilitando así incursiones bárbaras más frecuentes y devastadoras. El resultado era un imperio exhausto, incapaz de unificar sus fuerzas para resistir amenazas tanto internas como externas. En esta atmósfera de caos, las instituciones romanas, antaño robustas, se desmoronaban, y con cada nuevo usurpador, la esperanza de restaurar la antigua grandeza del imperio se desvanecía un poco más. Las invasiones bárbaras fueron un golpe decisivo para un imperio romano de Occidente ya debilitado. Durante siglos, tribus germánicas como los godos, vándalos y hunos acosaron las fronteras romanas, inicialmente como incursiones esporádicas, pero con el tiempo se convirtieron en verdaderas migraciones masivas que desbordaron la capacidad defensiva de Roma. En busca de tierras fértiles y nuevas oportunidades, estos pueblos nómadas cruzaron el Rin y el Danubio, saqueando ciudades y asentándose en distintos territorios del imperio. A medida que las legiones romanas se replegaban o eran derrotadas, los bárbaros no solo ocuparon tierras sino también posiciones estratégicas, y se integraron a las estructuras de poder romanas, a menudo como foederati o aliados que eran difíciles de controlar. Las conquistas bárbaras culminaron con eventos como el saqueo de Roma en 410 por los visigodos y la toma de Cartago por los vándalos en 439, que dejaron claro que el imperio ya no podía defender sus dominios. Esta presión constante desde fuera del imperio, combinada con la ya existente inestabilidad interna, precipitaron un colapso que, aunque no repentino, fue inevitable. Rómulo Augustulo es el último nombre que se enreda en la maraña de emperadores romanos, aunque su reinado apenas fue una sombra del pasado glorioso de Roma. Coronado en 475 después de Cristo cuando solo era un adolescente, Rómulo no tuvo control real sobre el destino de un imperio que ya estaba al borde del colapso. Su padre, el general Flavio Orestes, lo puso en el trono con la esperanza de gobernar a través de él, pero sus aspiraciones se desmoronaron rápidamente. En el año 476 después de Cristo, el impetuoso líder bárbaro Odoacro depuso a Rómulo sin ofrecer demasiada resistencia y, en un gesto simbólico, lo exilió en una villa en la zona de Campanie. Después de su derrocamiento, Rómulo desaparece casi por completo de los registros históricos, pero su desdicha encarna el fin de una era. Aunque apenas tuvo tiempo para influir, su figura marca el fin del Imperio Romano de Occidente y el comienzo de una Europa dividida y llena de reinos bárbaros. Y así, con la caída del pequeño Augusto, Roma dio su último suspiro imperial en Occidente. En el año 476 después de Cristo, Odoacro, el jefe de origen germano que ya gozaba de una posición de poder como líder de las tropas bárbaras, irrumpió en la historia al derrocar al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. La toma de Roma no fue un acto de guerra desmedido, sino más bien una señal del agotamiento del imperio. Odoacro, al frente de sus guerreros, encontró poca resistencia en una ciudad que había perdido su capacidad de defensa, agotada por años de batallas y conflictos internos. En un acto más simbólico que violento, depuso al joven Rómulo y se proclamó rey de Italia, enviando las insignias imperiales al emperador romano de Oriente en Constantinopla. Este gesto significaba no solo el fin del dominio imperial en Occidente, sino también una declaración de que Occidente ya no necesitaba a un emperador propio. Así, con una deposición casi sin derramamiento de sangre, el milenario Imperio Romano de Occidente llegó a su fin, inaugurando una nueva etapa en la historia de Europa dominada por reinos bárbaros y un paisaje político en constante cambio. Tras la caída de Rómulo Augustulo en 476 después de Cristo,
las consecuencias inmediatas fueron profundas y palpables. Sin un emperador en Occidente, el vacío de poder fue rápidamente ocupado por líderes bárbaros como Odoacro, quien se declaró rey de Italia. Las estructuras gubernamentales romanas, ya debilitadas, se desmoronaron, y en su lugar surgieron reinos bárbaros que adoptaron muchos aspectos de la cultura y administración romana. Este cambio no fue solo político, hubo un impacto social significativo. Las élites romanas tuvieron que adaptarse o perder su influencia, mientras que la población común enfrentaba nuevas dinámicas de poder y, en muchos casos, nuevas leyes y costumbres. La economía también sufrió un golpe, con el colapso de las rutas comerciales que habían unido el vasto imperio, lo que llevó a una mayor autosuficiencia local y al declive de la urbanización. En resumen, la caída del Imperio Romano de Occidente no solo marcó el fin de una era, sino que también desencadenó una serie de transformaciones que darían forma a la Europa medieval. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo no solo transformó el panorama político, sino que dejó un legado duradero en numerosos aspectos. La fragmentación del imperio abrió el camino para la formación de diversos reinos bárbaros, que paulatinamente fusionaron sus costumbres con las de Roma, dando origen a las culturas medievales europeas. Las instituciones, leyes y conceptos administrativos romanos no desaparecieron, se adaptaron y reaparecieron en estos nuevos reinos, sentando las bases para futuros estados europeos. Además, el cristianismo, que había encontrado un ferviente apoyo en los últimos siglos del imperio, se extendió aún más, unificando espiritual y culturalmente a diferentes pueblos bajo un marco común. Las lenguas romances, derivadas del latín, comenzaron a evolucionar en distintas regiones, marcando el origen de idiomas como el español, francés e italiano. La arquitectura, los acueductos y las carreteras construidas por los romanos siguieron siendo la columna vertebral de la infraestructura europea durante siglos. En resumen, aunque el poder político romano sucumbió, su influencia se mantuvo viva, permeando todos los aspectos de la vida medieval y moderna, y cimentando un legado que continúa siendo fundamental en el desarrollo de la civilización occidental.